Mi nombre es Isabella, y tengo 32 años. Trabajo como contadora en una empresa importante, y hasta hace poco, pensaba que tenía una vida perfecta con mi esposo Carlos. Nos conocimos en la universidad hace 10 años. Carlos era diferente entonces, ambicioso, cariñoso y, lo más importante, independiente. Pero todo cambió cuando su madre, Elena, se mudó a nuestra ciudad hace 2 años. Carlos, mi bebé. No puedo vivir sola después de que tu padre falleció. Esas fueron sus primeras palabras cuando apareció en nuestra puerta con 10 maletas. Carlos ni siquiera me consultó antes de decirle que se quedara con nosotros. Es temporal, amor, me susurró esa noche. Solo hasta que encuentre su propio lugar. Pero yo sabía que era mentira. La mirada en los ojos de Elena me lo dijo todo. Ella había venido para quedarse. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Elena criticaba todo, mi cocina, mi forma de limpiar, incluso cómo doblaba la ropa. Ay, pobrecito mi Carlos. ¿Cómo sobrevives con esta comida? En mis tiempos, las esposas sabían cocinar. Yo trabajaba todo el día, llegaba exhausta, y aún así tenía que aguantar sus comentarios constantes. Carlos siempre se mantenía al margen, evitando el conflicto. Es su forma de ser, amor. Ya la conoces. Pero lo peor no era su crítica constante. No. Lo peor era cómo empezó a manipular nuestras finanzas. Carlos, necesito dinero para remodelar mi habitación. Carlos, quiero un auto nuevo. Carlos, préstame para mis vacaciones. Y Carlos, mi débil Carlos, siempre cedía. Nuestros ahorros comenzaron a desaparecer. Un día, mientras revisaba nuestras cuentas, descubrí algo alarmante. Carlos había estado sacando grandes cantidades de dinero. ¿Qué está pasando con nuestros ahorros?, le pregunté esa noche. Mamá necesita ayuda, Isabella. No puedo dejarla sin apoyo. ¿Y qué hay de nuestro futuro? De los planes que teníamos. Mi madre es más importante, gritó, sorprendiéndome. Nunca me había alzado la voz antes. Fue entonces cuando tomé una decisión. En secreto, comencé a transferir mi salario a una cuenta personal. También consulté con un abogado y aseguré que la casa, que habíamos comprado con mi herencia, estuviera únicamente a mi nombre. Todo iba según lo planeado hasta hace 3 semanas, cuando tuve que ser hospitalizada de emergencia por una apendicitis. No te preocupes por nada, dijo Elena con una sonrisa que me heló la sangre. Nosotros nos encargaremos de todo mientras te recuperas. Debí haber sospechado algo en ese momento. La sonrisa de Elena era demasiado dulce, demasiado satisfecha. Pasé 5 días en el hospital. Cuando finalmente regresé a casa, encontré un letrero de vendida en el jardín y a Elena esperándome en la puerta. ¡Sorpresa! Vendimos esta horrible casa. Carlos firmó todos los papeles. Ahora vivirás con nosotros en la mansión que compré. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Carlos estaba parado detrás de ella, mirando al suelo, incapaz de verme a los ojos. ¿Cómo te atreves?, susurré, mis manos temblando. Oh, querida. Carlos tiene poder legal sobre ti mientras estás enferma. Deberías agradecer que te estamos dando un lugar donde vivir. Pero Elena no sabía algo crucial. Algo que cambiaría todo. Poder legal. Me reí suavemente, lo que hizo que Elena frunciera el ceño. Muéstrame los papeles de venta. Elena sonrió triunfalmente y sacó un folder de su bolso de diseñador. Aquí están. Todo perfectamente legal. El comprador vendrá mañana para finalizar la venta. Tomé los documentos con manos temblorosas, fingiendo shock y desesperación. Elena y Carlos intercambiaron miradas de satisfacción. Por cierto, añadió Elena, ya empaqué todas tus cosas. Las mudamos a mi casa nueva. Conseguí una habitación pequeña para ti en el sótano. Después de todo, no mereces más por cómo has tratado a mi hijo. Continué revisando los papeles en silencio. No tienes nada que decir, presionó Elena. Sí, respondí calmadamente. Estos documentos son completamente inválidos. ¿Qué? Elena arrancó los papeles de mis manos. Imposible. Carlos firmó todo como tu esposo. Tiene todo el derecho. En realidad, no. Saqué mi teléfono y mostré un correo electrónico. Esta casa está únicamente a mi nombre. La compré con mi herencia antes de casarnos. Carlos no tiene ningún derecho legal sobre ella.
El rostro de Elena se tornó rojo de ira. Mientes. Carlos, dile que miente. Pero Carlos finalmente había levantado la mirada, y pude ver el momento exacto en que recordó que yo había comprado la casa sola. Mamá. Comenzó a decir. No. No puede ser. Elena comenzó a caminar en círculos. Ya acepté el dinero del comprador. Ya compré mi mansión. Ese es tu problema, no el mío, respondí. Y hablando de problemas. Saqué otro conjunto de documentos de mi bolso. Aquí está mi demanda por intento de fraude inmobiliario. Mi abogado la presentará mañana a primera hora. No puedes hacernos esto, gritó Elena. Somos familia. No, Elena. Tú y yo nunca fuimos familia. Y después de esto. Miré a Carlos directamente. Creo que es momento de hacer algunos cambios. Isabella, por favor. Carlos dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. He soportado 2 años de manipulación, gastos excesivos y faltas de respeto. Pero esto. Señalé los documentos fraudulentos. Esto es ilegal. Y tiene consecuencias. En ese momento, sonó el timbre. Era mi abogado, justo a tiempo. No puedes hacer esto. Elena comenzó a llorar. Carlos, haz algo. Pero Carlos finalmente parecía estar despertando de un largo trance. ¿Qué me hiciste hacer, mamá? ¿En qué me convertiste? Lo que sucedió después fue un torbellino de eventos. Mi abogado explicó las consecuencias legales del intento de fraude. Elena pasó de las lágrimas a las amenazas y de vuelta a las lágrimas. Carlos se sentó en silencio, aparentemente procesando cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Tienen hasta mañana para sacar sus cosas de mi casa, declaré firmemente. Y Elena, espero que hayas guardado algo del dinero que le has estado sacando a Carlos, porque vas a necesitar un buen abogado. ¿Me estás echando? Carlos finalmente habló, su voz quebrada. No, Carlos. Tú te echaste solo cuando decidiste firmar papeles falsos para robarme mi casa. Elena comenzó a gritar de nuevo, pero la ignoré. Me dirigí a las escaleras, necesitaba descansar después de mi cirugía. Pero antes de subir, me volví una última vez. Por cierto, Elena, ¿recuerdas todas esas veces que me criticaste por trabajar tanto? Bueno, además de mi trabajo como contadora, tengo una pequeña empresa de consultoría financiera. Y adivina quién es mi cliente más reciente. El comprador al que le vendiste mi casa. El rostro de Elena perdió todo color. ¿Qué? De hecho, él es mi cliente desde hace 6 meses. Cuando intentaste vender mi casa, él me contactó inmediatamente. Cada movimiento, cada documento que firmaste, cada depósito que aceptaste, todo está documentado. Carlos se levantó de su silla, tambaleándose. Isabella, yo. No, Carlos. Ya es tarde para explicaciones. Saqué un último conjunto de documentos. Aquí están los papeles del divorcio. Mi abogado ya los preparó. Elena comenzó a reír histéricamente. No puedes divorciarte. Carlos tiene derecho a la mitad de todo. En realidad, no, intervino mi abogado. La señora Isabella tiene documentación detallada de cómo usted y su hijo han estado malversando fondos. Además, el intento de fraude inmobiliario es causa suficiente para un divorcio sin división de bienes. Las siguientes semanas fueron intensas. Elena intentó todo. Amenazas, súplicas, incluso trató de difamarme en redes sociales. Pero cada movimiento solo la hundía más. Resultó que la mansión que había comprado con el dinero del supuesto comprador tenía sus propios problemas legales. El vendedor era otro estafador, y Elena había caído en su trampa, perdiendo todo el dinero que había sacado de Carlos durante años. Tienes que ayudarnos, me suplicó Carlos un mes después, cuando Elena fue desalojada de su mansión fraudulenta. Es mi madre. Y ese es exactamente el problema, Carlos. Siempre será tu madre antes que cualquier otra cosa. El divorcio se finalizó rápidamente. Elena terminó viviendo en un pequeño apartamento, todo su dinero perdido entre estafadores y abogados. Carlos se mudó con ella, aún incapaz de cortar el cordón umbilical que lo ataba a su madre manipuladora. 6 meses después, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. ¿Isabella? Soy Marta,
la hermana de Carlos. No había hablado con ella en años. Elena siempre la había mantenido alejada, llamándola la oveja negra de la familia por haberse independizado. Mi madre está tratando de hacer lo mismo con la nueva novia de Carlos, me dijo Marta. Pero esta vez, él está comenzando a ver la verdad. Tú le abriste los ojos. A veces, respondí, la gente necesita perderlo todo para darse cuenta de lo que tenía. Después de colgar, miré por la ventana de mi oficina. La vista era diferente ahora. Había comprado un nuevo edificio para mi empresa en expansión, justo frente al parque donde Carlos y yo solíamos planear nuestro futuro. En mi escritorio, había una foto de mi equipo de trabajo, todos sonriendo después de cerrar un gran contrato. Entre ellos estaba Robert, el comprador que me había ayudado a exponer a Elena, ahora mi socio comercial y, quizás, algo más. La vida da muchas vueltas. A veces perdemos personas que creíamos que estarían para siempre. Pero también ganamos fortaleza, sabiduría y, si tenemos suerte, encontramos personas que nos valoran por quienes realmente somos. Elena todavía intenta contactarme ocasionalmente, enviando mensajes sobre cómo la familia debe permanecer unida. Los ignoro todos. Después de todo, como ella misma me enseñó, no todos los lazos familiares son saludables. En cuanto a Carlos, escuché que finalmente comenzó terapia. Marta dice que está trabajando en establecer límites con su madre. Parte de mí espera que lo logre, que encuentre su propia identidad fuera de la sombra de Elena. Pero esa ya no es mi historia. La mía es sobre una mujer que perdió una familia tóxica y construyó un imperio en su lugar. Y honestamente, no lo tendría de otra manera. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más historias. Nos vemos en el próximo video.